Para comprender sobre qué trata la filosofía, cuáles son los temas de estudio y demás que podría interesar a nosotros sobre la materia, pues es necesario conocer la historia de su desarrollo. Y para ello, pues nos vamos siempre a el nacimiento de la misma. Y nos van a decir que la filosofía nace en Grecia, ¿sí? Específicamente en Grecia, y hay grandes representantes de ello. Por lo común siempre mencionan a Platón y Aristóteles, ¿va? Pero antes de que se hable con propiedad de filosofía, pues hubo algo antes de. Esto es lo que se conoce como la parte de la mitología, ¿sí? Se va a mencionar incluso como un tema de estudio dentro de la historia de la filosofía el paso del mito al logos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es la diferencia de interpretación del mundo. El mito trata de explicar el mundo a través de personajes extraordinarios, de personajes que tienen capacidades superiores a las de los seres humanos. Son o dioses o semidioses o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero son como seres humanos a veces llevados al extremo, ¿sí? Entonces, basándonos en las historias de esos personajes, esto nos sirve para dar sentido al mundo, para tratar de explicar por qué algo es como es, ¿sí? Ya después viene la parte del logos. En el logos lo que se busca es explicar el mundo, pero a través de elementos naturales, a través de lo que uno puede percibir en el ambiente. Entonces uno es a través de personajes y otro es a través de la observación de la naturaleza. Y entonces, si nos remontamos a la historia de la filosofía, pues vemos que va a empezar, al menos en la parte de la mitología, con los dos grandes libros de Homero que son la Ilíada y la Odisea. La Ilíada, que trata sobre la guerra de Troya, ¿sí? Sobre cierta cantidad de días en la guerra de Troya, y donde vemos específicamente cómo Aquiles al principio se enoja por una situación que ocurre y después depone su cólera, deja de estar enojado cuando pasa una circunstancia en la batalla que lo hace volver a la misma. Esto lo pueden ver fácilmente en la película de Troya, es muy recomendable verla, y se puede ver también cómo se interpretan los hechos desde el punto de vista humano, ¿no? Porque si uno lee el libro de la Ilíada, se va a dar uno cuenta que los dioses intervienen en cada fase de la batalla, ¿no? Y que muchas veces las cosas se desarrollan por intereses de los dioses y quizá no por intereses humanos. Pero en la película pues se ve esto desde el punto de vista humano y quizá no podemos ver a los dioses ahí. Cuando yo vi la película yo esperaba incluso ver como un cierto tipo de batalla muy épica entre dioses, pero no. Lo que se ve es la batalla entre dos pueblos. Pero si se lee el libro se puede interpretar más o menos cómo es que se puede ver esto desde el punto de vista humano. Es muy interesante darse cuenta de esta postura, ¿sí? Entonces, tenemos la batalla de Troya y después acaba la batalla de Troya y todos, bueno, los que quedaron vivos y eso regresan a sus casas, ¿no? Aquiles murió en la batalla, varios murieron en batalla, ¿no? Pero entre ellos, uno de los que sobrevivió fue Ulises u Odiseo, ¿sí? Según el nombre que se le quiera dar, porque también hay que tener en cuenta que la mitología griega pues es simplemente continuada por los romanos, ¿sí? Los romanos adoptan parte de la mitología griega y simplemente le agregan quizá historias, ¿no? Para ponerse dentro de este tipo de genealogía, ¿va? Pero en principio la historia romana pues es la historia, al menos mitológicamente, la historia de la mitología griega, pero cambian los nombres. Por ejemplo, Zeus es Júpiter, por ejemplo, Atenea o Atenas Atena es Minerva, Ares es Marte, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es eso, pero los nombres varían, pero la historia es la misma. Uno puede ver incluso diferentes ediciones de la Ilíada, donde en algunos casos van a hablar de Zeus y en otros van a hablar de Júpiter, ¿sí? Según quien haya sido el traductor de la misma. Entonces, la primera, la Ilíada, nos narra esta batalla que se da en Troya, ¿sí? Y que termina, aunque no se menciona en principio, con el ejemplo clásico del caballo de Troya, aquel regalo o aquel símbolo de rendición que le dieron los griegos a los del pueblo de Troya
y que ellos metieron en su ciudad, que era una ciudad completamente amurallada, ¿sí? No, nadie podía entrar ni salir, estaba muy bien resguardada, pero al meter ese regalo pues había gente infiltrada y esta gente salió y empezó a abrir las puertas y mató a gente y bla, 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 ¿no? Entonces se infiltraron de esa forma, ¿no? Que incluso esta palabra de troyanos pues da origen a los virus, ¿no? Que se insertan en las computadoras y que a partir de haberse insertado quizá a través de un medio más o menos legal, o en su tiempo era muy, muy famoso los virus troyanos, pueden dañar los equipos, ¿no? Entonces, esa es la historia de la batalla que termina con este regalo o símbolo del caballo de Troya y después termina la batalla, muere incluso Aquiles, ahí está la famosa historia, ¿no? De que Aquiles pues tenía, la única debilidad era su tendón, ¿no? Que incluso da nombre a una parte del cuerpo, ¿no? El tendón de Aquiles, donde al menos en la película le impacta una flecha y pues muere por eso, ¿no? Es su único punto débil, digamos, en principio, ¿no? Entonces por eso las personas dicen, este es mi tendón de Aquiles, ¿no? Esa es la parte que me conflictúa, ¿no? Esto es, en términos más coloquiales, el pie del cual cojeo, ¿no? Esta es mi debilidad, ¿sí? Entonces, acaba la batalla y Ulises se va de regreso a su casa. Y la historia de la Odisea es precisamente eso, la historia del regreso de Ulises o de Odiseo a su pueblo natal, donde él esperaba volver a ver a su esposa, donde esperaba ver a su perro incluso, ¿no? Donde esperaba ver lo que había dejado, ¿no? Y narra todas las vicisitudes que le pasan a lo largo de ese camino. Y entonces a lo largo de esos problemas que enfrenta en el regreso, que se hace más fuerte o que termina sin nada, ¿no? Puede que llegue y llega a su pueblo sin nada de lo que traía después de la batalla, ¿no? Le pasan una serie de aventuras y por eso muchas veces decimos que a alguien le ocurrió una odisea, ¿no? Una serie de eventos fortuitos, desafortunados eh, en el camino, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ulises se tiene que enfrentar ante un cíclope, ¿no? O tiene que enfrentarse al deseo de aventarse al mar por escuchar el canto de las sirenas, ¿no? Lo bueno que le habían advertido antes y lo que hace es amarrarse al barco y entonces ya no salta en busca de esos cantos de la sirena, que también es una idea muy famosa que a cada rato se repite, ¿no? Que no vayas tras el canto de las sirenas, ese canto es algo falso, simplemente es para darte muerte y bla, 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 ¿no? Entonces, le ocurren una serie de peripecias hasta que llega a su ciudad, ¿no? Entonces, por eso muchas veces decimos que tiene una odisea, ¿no? Entonces, la parte mitológica de los griegos parte desde Homero con la Ilíada y la Odisea, pero también desde Hesiodo. Acá tenemos, por ejemplo, un libro de Hesiodo, ¿sí? Y algunas de sus obras famosas, ¿no? Por ejemplo, los trabajos y los días o la Teogonía de Hesiodo, ¿no? Y tienen enfoques diferentes. Es interesante ver cómo en Hesiodo lo que se busca es explicar cómo surge el universo, ¿va? Y para ello utiliza nombres que se le dan a dioses o algunos otros tipos de criaturas, como digo, extraordinarias, divinas, superiores a las de los seres humanos que te permiten interpretarlo, ¿no? Pero nos damos cuenta incluso en su lectura que podemos hacer un paralelismo entre los nombres que se le da y lo simbólico que eso podría tener, ¿no? Porque nos dice Hesiodo que al principio era el caos, ¿no? Y el caos habría que entenderlo quizá como un elemento extraordinario, pero también como lo que sabemos, ¿no? La idea de los griegos, cosmos, orden, caos, desorden, ¿no? Entonces al principio era el desorden, ¿no? Y del caos surge tal y tal cosa, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? Y en algunos momentos, pues, estos elementos son como seres, ¿no? Por ejemplo, Cronos, ¿no? Surge Cronos y te puede describir a Cronos como un ser determinado, incluso lo pueden dibujar, ¿no? Con barba larga, color blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cronos también es tiempo, ¿sí? En griego. Entonces,
en cierto punto surge el tiempo, ¿no? Y ahora entonces podemos ver la interpretación desde los personajes y la interpretación desde lo simbólico que esos personajes pueden tener, ¿sí? Entonces son enfoques distintos, pero que en su tiempo le daban sentido al hombre griego para interpretar la realidad. Es como en algún otro pueblo donde se preguntan, ¿por qué está lloviendo? Bueno, está lloviendo porque quizá Odín está luchando contra otros pueblos, porque Thor en su lucha está agitando su martillo, ¿no? Y entonces de esa forma se produce la lluvia, ¿no? O porque Tlaloc o cualquier otro dios está enojado, ¿no? O porque Dios está llorando, ¿no? La interpretación es esa, siempre a través de un personaje extraordinario, ¿sí? Entonces para eso servían los mitos en su tiempo, para tratar de dar sentido a las cosas del mundo, pero a través de la explicación de personajes extraordinarios. Por ejemplo, el caso del origen de la técnica para los griegos, el origen se remonta a la historia de Prometeo con el robo del fuego a los dioses, ¿no? Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. Y el fuego es simbólico porque con el fuego pues se pueden eh, crear armas, ¿no? Cocinar alimentos, se pueden forjar armas con ciertas cualidades que en su tiempo cuando no se tenía fuego pues no se puede llevar a cabo, ¿no? Esto también es algo que se estudia cada rato en la historia en general de la humanidad, ¿no? En tal punto de la humanidad el hombre descubrió el fuego, ¿no? Para los griegos Prometeo es quien roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, y con el fuego viene la idea de la técnica que nos lleva hasta nuestros días, ¿no? Y por ello Prometeo es castigado, ¿no? Y a los hombres también se les manda como castigo pues calamidades, ¿no? Y ahí tenemos el origen de Pandora, lo de su caja y bla, 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 ¿no? Que estaría de más explicar porque sería muy largo, ¿no? Pero entonces esa es la explicación, ¿no? De cómo es que surge la técnica, cómo es que surgen los conocimientos en los hombres, quizá por eso, porque Prometeo robó el fuego a los dioses. En el caso de otros pueblos, por ejemplo, tenemos en el caso de México la historia del Tlacuache, ¿no? No es un hombre, no es un animal fuerte y eso el que roba el fuego a los dioses, sino el Tlacuache, que le roba el fuego a los dioses y se lo roba y se lo lleva con su cola. Y cuando se lo da a los hombres, pues obviamente la cola de tlacuache se quemó. Y entonces por ello cuando vemos algún tlacuache, pues vemos que tiene la cola, en la cola pura piel, ¿no? No tiene pelo. ¿Por qué? Porque se le quemó en su tiempo cuando le robó el fuego a los dioses, ¿no? Entonces hay una explicación de cómo es que surgen las cosas, ¿no? E incluso cómo es que surgen ciertas prácticas, por qué hay mal en el mundo, etcétera, 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 ¿no? Pero dado que no se tenían ciertos conocimientos del entorno natural o las explicaciones pues eran muy limitadas, pues ¿qué hacen? Pues tratar de explicar el mundo en términos de seres extraordinarios que les permitan darle sentido, ¿no? Y así si alguien se muere, quizá yo desperté la cólera de un dios y entonces lo que tengo que hacer es tratar de reparar mi daño, ¿no? Haciendo sacrificios, ¿no? Haciendo hecatombes, lo que se conocía en su tiempo como hecatombes, etcétera, 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 ¿no? Pero por esa parte no nos metemos más, ¿no? En principio es eso, ¿no? El mito sirve para explicar al mundo a través de personajes extraordinarios, con el fin de darle sentido, de tenerlo incluso ordenado. Ya después, pues viene la parte donde la explicación es más natural, ¿no? Pero hasta aquí dejamos esa parte, ¿no? Hay que comprender primero esta parte, cómo es que surge la interpretación del mundo y después vamos a ver cómo es que esta interpretación pues obviamente se ve cuestionada y ahí después empiezan a dar nuevas posturas respecto de cómo es que el mundo es como es, ¿no? Y ahí tenemos la cuestión de los elementos, de que el mundo tiene un principio húmedo, ¿no? O el mundo está compuesto principalmente por agua o por la rarificación del aire, ¿no? No por aire necesariamente, sino por el movimiento del aire. O que el mundo está compuesto por algo indefinido, ¿no? El toapeiron de Anaximandro, ¿no? O bien que el mundo está compuesto por los cuatro elementos, ¿no? Fuego, tierra, aire y agua, ¿no? Que es la postura de Empédocles, etcétera, 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 ¿no? Entonces, las explicaciones después pasan a ser explicaciones más naturales acerca del mundo, pero eso será tema de otra ocasión. Ahorita
queda simplemente señalar eso, de cómo es que surge la filosofía, pues a través, en principio, de la explicación del mundo a partir de seres extraordinarios, lo que se conoce como el mito. Ya después va a haber un cambio entre mito y logos, que donde ya se puede empezar a hablar de tal cual filosofía, incluso la diferencia entre doxa y episteme que luego hacen, ¿no? La opinión común y el conocimiento ya en términos ya más fuertes. Pero sería todo por este video, espero que haya quedado claro al menos esa parte del inicio de la filosofía en tanto el mito.